Hola, estamos con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para continuar, o mejor dicho, para concluir esta serie de entrevistas sobre el estado de la nacionalidad, sobre el debate parlamentario del estado de la nacionalidad. Muy buenas, don Ángel Víctor. Buenas. Mire, señor presidente, del último paquete de ayudas que ha planteado el Gobierno de la Nación, 7.000 de los 7.000 millones, de los cuales 2.000 se reparten entre Canarias y Baleares. ¿Sabemos ya cuánto se va a dirigir a Canarias? ¿Cuánto se va a destinar a Canarias? Se hablaba de unos 1.050, 1.100. Sí, será aproximadamente esa la cantidad. No sabemos con absoluta certeza cuál es la que definitivamente vendrá a Canarias. Va a haber un consejo de política fiscal y financiera que lo definirá. Se reparte en este caso por la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, una renta media, y calculo que sí, que esa será aproximadamente la cantidad de todos esos fondos, es decir, que se tienen que ejecutar este año. Sin duda. Son ayudas para empresas, para conseguir su solvencia financiera. Sin embargo, no son las primeras ayudas para empresas. Ya hubo un paquete que consiguió sacar el Gobierno de Canarias. Costó mucho que lo sacaran, costó mucho que se formalizara, aunque tuvo una respuesta inmediata por parte de las empresas, que están lampantes, tenían una extraordinaria necesidad de recibir fondos. Pero lo cierto es que la percepción que hay es que las ayudas tardan mucho en pagarse. Pasó ya con las ayudas para los autónomos o con las ayudas para el alquiler. ¿Va a funcionar más rápido estas ayudas para las empresas o va a pasar lo mismo? No, yo creo que se van a corregir cosas, ¿no? Porque en el año 2020, desde el 14 de marzo, aprobamos una serie de ayudas directas a empresas, pymes, autónomos, también sectores diversos, transporte, comercio, turismo, cultura, ocio nocturno, etcétera, que fueron unos 95 millones, hablo del año 2020, a los que se añadían otras partidas para los más vulnerables, alquiler social, ingreso canario de emergencia, y lo que hemos hecho, y lo dijimos en diciembre, es, viendo también cómo se fraguó y se pudo llevar a cabo aquellas ayudas, pues intentar minimizar los plazos, acortarlos, y por eso hemos optado por un decreto ley que evita que tengamos que sacar primero unas bases, después unas convocatorias. Hemos abierto ya el plazo, estamos en ese plazo, e incluso dentro del plazo de presentación ya habrá empresas que van a empezar a cobrar. Es decir, la voluntad es llevar estos fondos, son 85 millones, a los que se sumarán otros 80 para el IBI turístico y otros 235 para el tema fiscal, llevarlos a las empresas cuanto antes. Y sí, la aportación que viene del Gobierno de España es clave para Canarias porque es una de las comunidades más afectadas, cosa que también quiero agradecer porque se ha tenido una discriminación en positivo para los archipiélagos y creo que es de justicia, ¿no? El otro día el viceconsejero de la Presidencia hablaba de que esto podía considerarse como una primera entrega del Fondo para el Rescate de Canarias. Me pareció esa manifestación un poco presuntuoso. Realmente con 1.000 millones del Gobierno de la Nación difícil va a ser poder emprender un rescate de la actividad económica en el archipiélago, ¿no? Indudablemente, y en cualquier lugar del mundo. La pérdida es de miles de millones de euros en todas las economías, de todas las comunidades y de todos los países. Si pretendemos con lo público cubrir el 100% de las pérdidas de lo privado, es una quimera, es imposible. Lo que estamos es intentando responder desde lo público, creo que se está haciendo de una manera distinta a otras crisis, con los ERTE, con el ingreso mínimo vital, con estas ayudas directas, a una crisis sanitaria distinta a las anteriores, porque es de la noche a la mañana, cierre económico, 14 de marzo, y luego restricciones en distintas oleadas, y gracias a que desde lo público se puede ayudar, hay empresas que no han cerrado y hay trabajadores que siguen teniendo contrato a través de los ERTE. ¿Que será la primera ayuda? Pues ojalá y digamos que no. ¿Por qué? Porque si caminamos con la vacunación y recuperamos la economía, lo más importante es que las empresas puedan abrir con normalidad y eso solo se va a lograr, repito, cuando haya una gran inmunidad. Sí, una de las preocupaciones que usted ha manifestado en relación con el reparto es la necesidad de modificar los mecanismos, los trámites para poder hacer el reparto. Se había hablado mucho de la posibilidad de que la distribución de estos recursos se realizara contando con el apoyo de cabildos y ayuntamientos. ¿Eso ha sido descartado? No, es una de las fórmulas que vimos el año anterior, pero precisamente tras una experiencia en positivo del área de vivienda con las cámaras de comercio, lo que hemos hecho es incentivar y de paso también ayudamos a las empresas a través de las cámaras de comercio para esa agilización administrativa. En estos momentos hay decenas de personas en las distintas islas que están recibiendo los papeles, comprobándolos y, repito, dando ya las ayudas en tanto en cuanto se presentan dentro de la convocatoria, y utilizaremos también otros recursos de las corporaciones locales para ayudar en este proceso administrativo, ¿no? Pero la clave es buscar los atajos dentro de los marcos que la ley permite para que lleguen cuanto antes a las empresas. Desde que empezó la pandemia se han cerrado más de
4.000 empresas en el archipiélago, vamos a una media de 10 empresas diarias que tienen que echar el cerrojo. ¿No cree usted que las ayudas llegan demasiado tarde? Bueno, yo vuelvo a repetir, el Gobierno de Canarias las empezó a dar desde el 14 de marzo. Al poco tiempo ya teníamos ayudas para el transporte regular. Tuvimos que cerrar los aeropuertos y hubo ayudas para poder mantener un mínimo de conectividad con empresas privadas que también tuvieron que mantenerlo lo hicieron gracias a esas ayudas desde lo público. Tuvimos que cerrar el ocio nocturno, nos sentamos con ellos, hicimos apuestas y salió una cantidad económica importante de 3 millones de euros que se pudieron acoger y finalmente pudieron entregarse 1 millón de euros, porque hay que cumplir también con unos parámetros de absoluta legalidad. Canarias es la comunidad que más tiempo ha mantenido abiertos sus negocios, comercio, restauración, bares, frente al resto de las comunidades. Nosotros no hemos tenido que ir, por ejemplo, al cierre de la restauración de manera absoluta. Hemos tomado decisiones con el toque de queda a las 23, a las 22, a las 24 horas. Otras comunidades lo han cerrado todo el día y durante semanas. Hace una semana y poco, Cataluña estaba contenta porque podían abrir los restaurantes hasta las 5 de la tarde. En Canarias eso no ha pasado. ¿Eso significa que no ha habido daño? Por supuesto que lo ha habido. Lo ha habido porque se produce daños en todo el mundo. Ahí tenemos los ejemplos de Alemania, que ha cerrado todo, incluido colegios, del Reino Unido, que ha cerrado todo, y cuando hablo de todo, hablo de todos los gimnasios, de todos los comercios, de todos los restaurantes, y nosotros hemos intentado, y creo que se ha hecho bien, combinar la defensa de la salud con la preservación máxima posible de la economía. Lo que es evidente es que si queremos tener contagio cero, que es posible, hay que cerrar todo, hacer un confinamiento. Pero si hacemos un confinamiento, iremos a contagio cero, pero mataremos definitivamente nuestra tierra, iremos a la pobreza absoluta, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Canarias efectivamente las medidas han sido más suaves que en otras regiones españolas, básicamente porque la incidencia de la pandemia en Canarias ha sido más suave, menor que en otras provincias y regiones españolas. Lo cierto es que esa situación que usted calificó en un determinado momento como de milagro canario se está cambiando. En estos momentos ya no somos de las que están en mejor situación y hay cierto temor por el crecimiento constante de los índices de contagio. ¿Cree usted que se van a poder mantener las medidas de las que usted acaba de presumir, las medidas de mantener abiertos los comercios, de mantener el ocio funcionando, o vamos a tener que aplicar medidas cada vez más restrictivas? Bueno, no creo que presuma, yo lo que traslado es una realidad, y es que Canarias, controlando la pandemia, es la única comunidad de toda España que no ha estado en grado extremo, la única de las 17 comunidades ha controlado la pandemia, pero eso no ha sido una cuestión de azar, no es porque seamos más guapos o más altos, ¿no? Es porque se han tomado medidas, se han adelantado esas decisiones, se ha podido insularizar las actuaciones, hemos tomado medidas inéditas como los semáforos, fuimos los primeros que cerramos los espacios aéreos, los primeros que hicimos controles en los aeropuertos, y eso no es presumir, eso es poner sobre la mesa los datos que hemos tomado. Entonces ¿usted cree que la situación de la pandemia en las islas no responde a nuestra singular climatología, al hecho del aislamiento, a la orografía, al hecho de que nuestro territorio está fragmentado y por lo tanto está aislado? Somos islas, estamos aislados. ¿Cree que la situación de la pandemia es fruto de la acción del Gobierno de Canarias en las islas? Es fruto de la toma de decisiones y de la responsabilidad social del pueblo canario, individual y social. ¿Se ha portado el pueblo canario mejor que el pueblo de Cuenca en relación con la pandemia? Yo creo que ha habido una responsabilidad mayoritaria de la sociedad canaria, que hay factores que pueden ayudar, sí, pero si hablamos del factor islas, tendrían que estar igual Baleares. Y sin embargo ha tenido momentos tremendos con respecto a la pandemia. Si hablamos de la situación climatológica, tendría que tener un mejor desarrollo de la pandemia África. Y esto es lo contrario. No, pero África en su conjunto tiene una situación de la pandemia con datos transparentes, que esa es otra, absolutamente peor que lo que tiene el mundo globalizado moderno o el mundo de mayor desarrollo. Hemos tomado decisiones, tuvimos picos en Canarias por encima de otros lugares, porque lo que es evidente, y eso es así, es que hoy, cierto, debido a que durante las Navidades no tomamos las decisiones tan drásticas que otras comunidades, que tuvieron que cerrar absolutamente todo, pues tenemos ahora un repunte que controlamos y que no llega a que estemos en situación extrema. Y tenemos que hacer convivir eso con la defensa de la salud.
Cuando se toman las decisiones de subir los niveles de alerta, no lo decide el presidente ni el gobierno, lo decide el Consejo de Gobierno, sí, pero de acuerdo a números. Si tenemos menos de 200 positivos en 24 horas, los niveles de alerta bajan. Hay islas que han llegado a 4 y hoy están en 2. Hay islas que han estado en 1 y han terminado estando en 4. Y cada día revisamos esos parámetros. La voluntad del Gobierno de Canarias es preservar la salud, punto 1, y hacerlo convivir con una normalidad económica. No es fácil el equilibrio, no lo es, pero en el conjunto, y tenemos que ir viendo las tendencias y el desarrollo de la pandemia, creo que lo reconocen desde fuera, se ha hecho un trabajo bastante bueno al respecto. Sin duda, para acabar con esta situación que ha condicionado más de la mitad de su mandato, yo diría que es lo que define de manera más precisa la gestión de la administración pública, no solo de la suya, de todas, en el archipiélago y en todo el planeta. Básicamente lo que se necesitaría sería proseguir una campaña de vacunación que consiga reducir la enfermedad a los menores límites posibles. Usted dijo en sede parlamentaria, no hace demasiado tiempo, que antes del verano estaría vacunado el 70% de la población. Supongo que esa es una cifra que ya no consideran, ¿no? Bueno, vamos a ver los imprevistos. O sea, ¿quién iba a pensar que teníamos que paralizar después de estar vacunando a distintos sectores educativos, por ejemplo, la AstraZeneca, ¿no? Ya la OMS ha validado su uso, espero que también la Comisión Europea pertinente también lo haga y que lleguen, que es lo que se nos ha adelantado, una cantidad importante de vacunas Pfizer y de vacunas Janssen para poder mantener esa propuesta que era de tener en verano el 70% de la población vacunada. Pero esa es la única solución. O sea, la solución clara para evitar cierres, para tener que tomar nuevas restricciones, pasa por tener a la mayor parte de la población vacunada. ¿Depende eso del Gobierno de Canarias? De lo que depende el Gobierno de Canarias, tener una buena infraestructura de recursos humanos, de recursos técnicos, de infraestructuras, para que cuando tengamos esas vacunas, que no las compramos nosotros, no hay un mercado libre de poder conseguir una comunidad más vacunas que otra, hay un reparto por comunidades autónomas y, por tanto, un compromiso con firma de los laboratorios de cumplir con la Unión Europea es que cuando nos lleguen, tener un protocolo que haga que tengamos a la mayor población vacunada. Y yo no renuncio a esos parámetros, no renuncio a poder tenerlo, parece difícil. ¿A tener vacunado antes del verano el 70% de la población? Durante el verano, que estamos hablando de los meses de julio, agosto, septiembre, tenemos que intentar tener ese porcentaje de vacunación y no renunciamos a esos parámetros, ¿no? Pero el hecho de que no renuncie no significa que espere que pueda ocurrir. No, yo espero que los anuncios que ha hecho el Gobierno de España, la ministra de Sanidad, que me los creo, se terminen produciendo y no tengamos, repito, imprevistos. ¿Cuáles son los imprevistos? Que tengamos reacciones alérgicas y se tenga que paralizar una vacuna. ¿Cuál es otro imprevisto? Que haya laboratorios que entren en el mercadeo y terminen lanzando a otros países que no están en la Unión Europea unidades que tienen que ir a los contratos firmados y adelantados con la Unión Europea. Si todo eso se cumple, tenemos que conseguir ese porcentaje en verano, sí. Bien, el pasado año dejaron ustedes de ejecutar más de 440 millones de euros, sin hablar del superávit, que es otra historia de la que deberíamos hablar también. De esos 440 millones de euros, al menos 34 millones y medio eran de ayudas y subvenciones a los más vulnerables. ¿Qué es lo que pasa en la Consejería de Derechos Sociales, que las cosas parece que no funcionan como debieran? Bueno, aclaro algunas cuestiones. El año pasado fue el año de mayor ejecución presupuestaria del Gobierno de Canarias en su historia. Y por tanto, quienes afirman que ejecutar un presupuesto es demostrar gestión, pues entonces tendremos que decir que la mejor gestión de los últimos años de un gobierno en Canarias, del color que sea, fue la del año 2020. Y eso no se discute. Ahí están los informes de la Intervención General. ¿Significa eso? Estamos por encima del 96% de ejecución. ¿Significa eso que estemos satisfechos con todo lo que hemos realizado? ¿No? Pero también hay que saber el punto de partida, ¿no? Hay quienes critican, por ejemplo, de manera fervorizada la labor de los derechos sociales, porque hoy fundamentalmente todo es sanidad, servicios básicos esenciales, educación y derechos sociales, y cuando llegamos nosotros éramos los últimos en dependencia. Y ya no somos los últimos, tampoco eso es un consuelo, hay que mejorar muchísimo más. Tenemos dificultades históricas de recursos humanos que son claves para hacer las valoraciones en dependencia. Hemos hecho un esfuerzo para contratar a más de 100 personas para poder reforzar esa área y se han tomado decisiones relevantes como hacer... Perdone, señor presidente, ha dicho usted que ya no somos los últimos en dependencia. Según los datos publicados por los directores de los servicios sociales, por la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que se conocieron ayer, seguimos siendo los últimos en lo que se refiere al tiempo
en el que se procesa la dependencia. Seguimos siendo los últimos en lo que se refiere a la tramitación de nuevas valoraciones. Seguimos siendo los últimos en lo que se refiere a lo que se denomina el limbo de la pandemia, ¿no?, que es el número de personas que siguen sin cobrar. ¿Por qué dice usted que no somos los últimos? Porque todos esos parámetros concluyen en una tabla última que aglutina lo que usted dice, y tiene razón en que son demasiados los días. Estamos hablando de más de 800 para ser valorados los dependientes en Canarias, del mismo modo que tenemos problemas con el plan de infraestructura sociosanitaria con las administraciones insulares. No es de ahora, es histórico. Hay años en donde se han transferido fondos a los cabildos para no ejecutar ni uno de los euros porque los planes han estado retrasados, pero todos esos parámetros terminan en una columna última en la que éramos los últimos y hoy no somos los últimos, ¿no? Eso tampoco, repito, es un consuelo, no me vale. Pero también hay que reconocer que hay cuestiones que están funcionando, están empezando a funcionar, y estamos ante un periodo de 4 años en el que creo que tenemos que ser sometidos a la consideración final cuando termine la legislatura. Vamos a ver, señor presidente, yo supongo que usted no negará, por ejemplo, que Canarias es la región española, la comunidad española, que menos dinero por habitante destina a la dependencia. En Canarias está en torno a las 60 personas, mientras que a nivel nacional la media está en torno a las 100 y pico. Yo me imagino que algo tendrá que ver el hecho de que no se destinen los suficientes recursos a dependencia para que tengamos esa situación. Usted habla de una tabla que yo no conozco, la tabla esa general en que se suman, pero yo le he hablado de partidas concretas y supongo que no me negará que los datos que le he dado son ciertos. Del mismo modo que no podrás negarme que tenemos que tener el punto de partida, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo no estoy responsabilizando a esta administración de la situación de la dependencia. Estoy diciendo que básicamente se produjo una, ¿cómo diría yo?, un exceso de optimismo sobre cómo se iba a resolver la cuestión de la dependencia y no se ha hecho prácticamente nada de lo que se dijo que se iba a hacer, ¿no? Bueno, yo repito que partimos de una realidad y es la que asumimos en el año 2019, en julio, al llegar al gobierno. Estamos a año y medio, casi 2 años de gestión. Es objetivo que cogíamos en dependencia el farolillo rojo. Hoy no somos farolillo rojo. Ese cuadro gustosamente también lo entregaré. Eso no me satisface en el sentido de que tenemos que seguir mejorando y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Pero también es verdad que si los parámetros de haberlo recibido hubieran sido otros y hoy estuviésemos peor, te daría la razón en las preguntas que me haces. Pero no es así. La dependencia, lamentablemente, fue una ley que fue impulsada por un gobierno socialista que en los siguientes años fue abandonada por los gobiernos que sucedieron durante 8 años en el conjunto del país, y que Canarias, lamentablemente, que tiene una dependencia, y me vale la palabra, justamente de esos sectores a los que tenemos que atender en centros especializados, en una atención domiciliaria, con recursos humanos, pues tiene un déficit histórico que tenemos que corregir. ¿Podemos corregirlo en año y medio? Es poco tiempo. Yo entiendo las expectativas. Yo no le estoy pidiendo milagros, lo que le estoy pidiendo es el reconocimiento de una situación, pero en cualquier caso, mire, hay una cosa singular, que es que parece que los dos grandes hándicaps que parece tener este gobierno, las dos críticas sociales fundamentales, se producen, por un lado, por la cuestión de derechos sociales, que no es una competencia de su partido, aunque desde luego está dentro del ámbito de su presidencia, y por otro asunto que tampoco tiene, excepto en la cuestión de menores, que ver con ustedes, que es la cuestión de la inmigración, que es un problema de carácter nacional, que sí depende del gobierno del Partido Socialista y concretamente de la delegación del gobierno que lleva el señor don Anselmo Pestana. ¿Cómo ve la situación de la inmigración? Usted dijo que se iba a revirar si esta situación seguía así. Yo no lo he visto revirarse, ¿o sí se ha revirado? Bueno, no sé qué hay que hacer, o qué hay que hacer más. Delante de los ministros he dicho con contundencia que Canarias no va a aceptar ser el lugar en el que toda la inmigración se quede. No lo he dicho a espaldas de ellos, lo he dicho estando al lado de ellos. He estado en el Senado y creo que he sido contundente, basta preguntar al resto de los grupos políticos que allí estaban. No sería malo hacerlo, al Grupo Vasco, al grupos incluso de la oposición en el Gobierno de España, ¿no? He reclamado y he estado en muchas ocasiones en Madrid la mejor actuación posible ante un drama que es tremendo, ¿no? Hemos visto las últimas imágenes. Esta mañana, por ejemplo, decían que ese niño que fue atendido tiene muy pocas posibilidades de salvar la vida, ¿no? Y a mí eso me duele, y seguro que a ti también, estoy convencido, y a todos los que nos están siguiendo, en el alma, ¿no? Porque son seres humanos, ¿no? En el año 2006 tuvimos un fenómeno semejante, ¿no? La imagen de Arguineguín no se debió darse jamás.
pero es que no había espacios en Canarias. Tuvimos que cederlo nosotros, el gobierno de Canarias, los espacios educativos, no había clases. Y lo que hicimos fue ceder al gobierno de España porque no había infraestructuras, había 11 infraestructuras en todas las islas en el año 2010. Yo pregunto, ¿por qué se desmantelaron? Bueno, eso lo hemos preguntado muchos, ¿no? Y algunos de los que hemos preguntado nos han acusado de facciosos por hacer esa pregunta. Se desmantelaron porque hubo una política buenista que decía que los centros eran inadecuados. Y yo me pregunto si eran más inadecuados aquellos CIES que estos centros provisionales hechos con lona y con plásticos y con tela, ¿no? Mi impresión es que quizá habría sido inteligente preservarlos ante la posibilidad de que algo así pudiera volver a suceder, ¿no? Sí, porque lo que se produjo fue la siguiente situación maniquea. Iban a hoteles y muchos criticaban que iban a hoteles, por cierto, 40 euros por cabeza, no iban a pensión completa, ni usaban las piscinas, ni tenían daiquiris por la noche, y lo criticaban. Y fueron hoteles porque no había dónde ir, porque no había espacio, porque se desmanteló durante 10 años todas las infraestructuras en todas las islas, porque no se cedía espacio por otras administraciones, era difícil, porque empezaban las clases y lo necesitaba el gobierno de Canarias, los colegios, los espacios deportivos, las residencias, del mismo modo que terminaron muchos de ellos lamentablemente en el muelle de Arguineguín, por lo mismo. Dos imágenes penosas, contradictorias, opósitas. Hoteles, aparentemente con todo lujo, y apilados en un muelle de manera absolutamente escandalosa. Eso no debió jamás producirse y no debe volver a producirse. Para ello, ¿qué necesitamos? Una red de emergencia, lo que no significa que sea siempre lugares que estén llenos de inmigrantes, porque nosotros tenemos una cuota máxima que poder absorber, muchísimo más baja. ¿Cuál es esa cuota máxima? Hay un acuerdo del año 2002, un pacto de inmigración, por cierto, mi partido estaba en la oposición y lo firmó, lo cual demuestra que no se debe hacer política con esto, que hablaba de unas 1.500 personas. Tenemos 7.000, entre 7.000 y 10.000, según quien haga los cálculos, ¿no? Sí, pero estaremos en esos números, esos son los números reales de los que hoy están en Canarias. ¿Cuándo? ¿Estaremos cuándo? ¿El qué? En los 1.500. Bueno, eso fue lo que se aprobó en el año 2002, hemos tenido hasta 30.000, desde el año 2017 a hoy, nos trasladan unas llegadas de 30.000 personas, quedan unos 8.000, 9.000 aproximadamente, lo cual también, si hacemos la resta, culmina que no somos islas cárcel, tenemos que hacer que no seamos islas cárcel. Y por tanto hoy lo que nos estamos jugando es el presente y el futuro, no repetir los errores del pasado, pero sobre todas las cosas, de ahí que esto se está jugando en Europa, que Europa entienda, los 27 Estados miembros, entre ellos España, que está con nosotros en esto, que no puede quedarse la inmigración en la zona frontera. Que es lo que quieren algunos países. Usted llegó a plantear en un aspecto que sí es competencia de su administración, que es la atención de menores inmigrantes, usted llegó a plantear la posibilidad de devolver las competencias si el Gobierno de la Nación no establece mecanismos para que no tengamos 4.000 menores inmigrantes en el archipiélago, que son absolutamente inasumibles. ¿Realmente se ha planteado esa posibilidad seriamente? Es que el plano legislativo nació en su momento para darnos la guardia y tutela de los menores, para los menores nacidos en los territorios, en cada comunidad, no para los que venían de fuera, en este caso, inmigrantes irregulares. Por cierto, esa es otra de las imágenes de la actual inmigración, diferente al 2006. En el año 2006 vinieron más que en el año 2020, en total, pero ahora vienen muchos más niños y niñas y muchas más mujeres. En el año 2006 fueron 500 inmigrantes menores, 500. Hoy estamos hablando de 2.700. Sí, casi 60.000 entre 2006 y 2007. Lo cual significa que entonces los que inmigraban, fundamentalmente varones, su objetivo era llegar a Centro Europa para ayudar a sus familias. Hoy están huyendo las madres y los niños, también de la COVID, porque tienen miedo a morir. No es para buscar recursos económicos exclusivamente, es por eso y porque huyen también de la muerte, aparte de las guerras y del hambre, ¿no? Por lo tanto, la situación ha cambiado. También habrá que preguntarse por qué hubo un plan económico en la Unión Europea que se aprobó, cuya financiación llegó a Canarias y que acabó en el año 2014. ¿Qué se hizo entre los años 15 y 19 para que eso se pudiera volver a dar? No he visto nada. Y por tanto, hoy toda la aportación económica la está soportando la Administración de Canarias, prácticamente el 100%. Hemos tenido una ligera ayuda el año pasado, estamos hablando de muchos millones de euros. Por lo tanto, hacen falta recursos. Muchísimos más de los inicialmente presupuestados, porque no se esperaba una avalancha de esta magnitud. Se está trayendo de otros lugares. Nosotros hacemos un presupuesto acorde a nuestra competencia, menores no acompañados, menores que nacen aquí, menores que exigen unas medidas determinadas,
pero 2.600 menores están siendo atendidos. Por cierto, a los que hay que atender siempre. Y me alegra haber escuchado a Biden, a quien están criticando muchísimo por su política migratoria, decirle al entrevistador que él no va a dejar nunca, yo tampoco, que un niño o una niña no sea acogido dignamente. Es una población vulnerable. Tengo hijos, como muchos de los que me están viendo, y hay que protegerlos siempre, sean quienes sean y de donde vengan. Muy bien, señor presidente. Por ir concluyendo, porque por desgracia se nos agota el tiempo que ustedes nos han concedido, ¿cuál diría que ha sido el momento más duro de este último año de gobierno? Tendría que decirte que han sido varios. Adelante. Es que este creo que ha sido el gobierno de responder a las adversidades. ¿Qué tiempo hemos tenido de cierta calma para desarrollar políticas a medio y largo plazo? Incendio, quiebra de Thomas Cook, cero energéticos en Tenerife, 31 de enero caso de COVID en La Gomera, primer caso de España, 23 de febrero un hotel de 1.000 personas, 14 de marzo cierre con el decreto de toda la actividad económica, en medio la mayor calima en 40 años de Canarias y luego encima el fenómeno migratorio con el mayor repunte de niños, niñas y mujeres que jamás hemos tenido. Por tanto, han sido varias las noches en las que no he podido dormir, lo tengo que reconocer. Una de las más duras fue cuando tuvimos el primer caso de COVID. Recuerdo haber hablado aquel día con el presidente del Cabildo de La Gomera y con el presidente del Gobierno de España, era viernes, y nadie sabía ni pensaba, nadie, lo que iba a venir después. Entonces dijimos, esto va a ser tremendo en la imagen turística de Canarias, porque pensábamos que iba a ser una cosa que llegaba a Canarias y creo que las cosas entonces se hicieron bien, nos sirvió para aprender. A lo mejor una de las razones por las que Canarias ha tenido un mejor desarrollo de la pandemia es porque fuimos de los primeros que tuvimos que actuar y crear protocolos, y junto a ello ha habido muchas noches que no he podido dormir, pero creo que tengo la certeza de que me quedan algunas más por delante. Y aunque sea una trivialidad hablar de asuntos de menor enjundia cuando estamos hablando de problemas realmente serios que afectan a nuestra región, ¿cuál ha sido el momento político más difícil? Se lo pregunto porque en estos momentos está usted expuesto a un reto. Decidió usted nombrar a don Blas Acosta viceconsejero de Economía. Eso le generó un rechazo muy potente por parte de Podemos y se le anunció desde sus socios, de su partido socio, la convocatoria en el mes de junio de una consulta para determinar si Podemos sigue o no sigue dentro del Gobierno. Una consulta que, por cierto, estaba ya prevista en los estatutos de Podemos, no es una novedad. ¿Cree que ese puede ser un momento complicado para ustedes? No, sinceramente, en lo que nunca he dejado de dormir es por temer la estabilidad del Gobierno. Yo estoy convencido que este Gobierno es absolutamente estable, mucho más de lo que algunos a lo mejor pueden creer. Todo se verá. La historia de Canarias está ahí y ha habido solo un Gobierno que ha empezado y ha terminado con las mismas fuerzas que firmaron el pacto de legislatura. ¿Eso que está diciendo es quizá un adelanto de algún deseo? No, mi deseo es terminar este Gobierno. He estado en muchos gobiernos de alianza, he estado siempre en gobiernos de alianza. Algunos decían en plan negativo que era un pactista. Creo que la política hoy fundamentalmente es de pactos y es de colocarse en la oposición. Al menos tener empatía, porque uno ha estado ahí y sabe lo que significa, para que luego, cuando esté en el Gobierno, aplicar las políticas con raciocinio, con sentido común y sabiendo que volverás a gobernar o no, pero que tienes que tener siempre en mente que un día te tocará tomar decisiones, ¿no? Y por lo tanto no he tenido, en serio, ninguna noche en la que haya dejado de dormir porque haya habido ninguna inestabilidad política. He dejado de dormir por otras cosas, porque ha habido paro, porque ha habido muerte, porque ha habido angustias, porque llegué un día a casa y el chiquillo mío que no me había visto cuando los incendios me decía, papi, ¿por qué no te quemas? ¿No? Y tengo también que mantener ese equilibrio personal en el ambiente familiar. Pero me ha tocado una responsabilidad, creo que peleé para que hubiese un gobierno en el que el presidente fuera el de la fuerza que mayoritariamente ganó las elecciones en el año 2019 y se dio. Pudo no haberse dado. Hubo muchos momentos en donde no se podía haber dado. Efectivamente. Y era legítimo. Podía ser presidente cualquier diputado, aunque no fuera cabeza de lista, aunque no fuera la lista insular, de partidos con más o menos representación. Eso es legítimo. También creía que era el momento de que hubiera un presidente de la fuerza que había ganado las elecciones, que fuera una alianza de progreso, que trajera una propuesta distinta para Canarias, y el tiempo terminará diciendo, y tenemos 2 años y medio por delante, si la labor que hemos realizado es la mejor posible ante las circunstancias que nos hemos encontrado. Le voy a pedir que, además de que lo diga el tiempo, lo diga usted. En las entrevistas que hemos realizado anteriormente le hemos preguntado a todos los entrevistados
¿qué nota le pondrían al presidente del Gobierno en su gestión de los últimos acontecimientos? ¿Qué nota se pondría usted? Yo no me puedo poner nota. Puede perfectamente, además ha estado usted trabajando en la docencia, o sabe cómo se hace eso, ¿no? Me presenté unas oposiciones y salió bien, salí contento, pero no sabía qué nota me iban a poner. Yo lo que sí sé es que lo estoy intentando al máximo, yo no sé si puedo hacerlo más. Creo que no. Estoy esforzándome al máximo y con muchísimas dificultades. Yo recuerdo el confinamiento, que era contradictorio y paradójico, ¿no? Mientras todo el mundo estaba en su casa, nosotros estábamos en presidencia del Gobierno de Canarias, en Gran Canaria, porque estábamos confinados, y me dirigía a los canarios a través de la televisión, básicamente, ¿no? Yo sabía que estaban en sus casas, y llegaba a casa por la noche y sé de aquella angustia tremenda que se vivió, pero también éramos una esperanza a través de las imágenes, de las radios, para que la gente supiera que aquello era algo que se iba a superar. Nadie pensó que íbamos a estar un año después peleando con la pandemia. Sabíamos que no iban a ser 15 días, como llegó el primer decreto de alarma, ¿no? Esperemos no estar otro año más. Sí, lo espero. Y ante la nota que me tenga que poner, no me la pondría, le pediría a los canarios que sopesen si el presidente, porque preguntas por él, está haciendo lo máximo que puede. Yo creo que estoy haciendo lo máximo que puedo. Eso no significa que no haya crítica. A mí la crítica me viene bien porque me hace estar en el mundo y poner los pies en el suelo. Una realidad donde todo fuera para bienes, lo que haría sería hacerme más pequeño en mi evolución, pero creo que lo máximo que puedo hacerlo lo estoy haciendo. Muchas gracias, señor Torres. Gracias a usted.